Hola, hola, hola Pablo, hola a todos y todas del otro lado, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, salió la foto otra vez. ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Contento. Acá tomando unos mates, como siempre, como debe ser. Sí, yo también, ¿sí? pero hoy de pañuelo, ¿viste? Te veo a vos livianito ahí. Sí, acá está mejorando la cosa, está mejorando. Cada vez mejor, cada vez más calorcito. Bien de bien. Sí. Ahí se vino, ¿no? El frío. Se vino el frío, sí, se vino el frío. Bueno, ya era hora. Sí. Bueno, contentos hoy, porque hoy tenemos invitado. Vamos a presentar a un amigo de un amigo. Uh-huh. Alguien que estoy conociendo ahora, tenía muchas ganas de conocer. Que estuvo por acá, por Estocolmo, presentando un documental, pero no voy a contar nada ahora, quiero que después lo cuente él. Vamos a hablar de otras cosas también. Y ya le damos la bienvenida a Pablo Martínez Pesi. Vamos a agregarlo. ¿Cómo andás, Pablo? Bienvenido. Hola Nati, Pablo. Bueno, gracias por la invitación a participar de Salió la Foto. Por favor, vamos arriba. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde es que estás, me dijiste? Yo estoy en Dolores, en Soriano, en Uruguay. Soriano. Sí. Ahí va, bien de bien. Le contaba a la gente ahí que nos conocíamos por medio de un amigo, de unos amigos, Aldo y Isabel. Aldo y Isabel, sí. A mandarle saludos desde acá, gracias a ellos también. Se los extraña, Aldo y Isabel. Se extraña Estocolmo también. Claro. Grandes guías turísticos, me imagino. Sí, en realidad te vas a reír, pero el que les hizo el primer tour turístico fui yo, creo. Claro, porque vos... No era, yo hacía ya muchos años que estaba yendo a Estocolmo por la película que estrenamos el año pasado, y ellos, bueno, comenzaron hace ya 2 años que están en Estocolmo. Entonces, cuando salimos a pasear una vez, por ejemplo, no habían paseado por la Ciudad Vieja todavía. Y por el ayuntamiento y esos lugares. Entonces salieron conmigo y caminamos y bueno, les hice yo de tour turístico, increíble. Claro, yo pensé que era al revés la cosa, está bien de bien. No. Bueno, Pablo, licenciado en comunicación visual, director, docente. Ya arrancamos con lo primero. ¿Cómo empezaste con esto de los audiovisuales? Si fue de chico, te gustaba de chico, ¿cómo es la cuestión? Contanos un poco. Bueno, les va a gustar porque en realidad empecé en el audiovisual por la fotografía. Yo me fui a Montevideo desde Dolores a estudiar comunicación sin saber exactamente. Mi sueño era ser locutor de radio, por ejemplo, en ese momento, en el año 2000. Yo ya tenía unas experiencias como disjockey en Dolores y como locutor de radio en una FM. Y bueno, me fui porque quería ser locutor de radio y tener mi propio programa de radio, tener mi propia radio y esas cosas, esos sueños. Pero cuando fui a Montevideo, a la facultad, yo estudio en la URT y en el primer semestre tuve un taller de fotografía con Leonardo Barisoni, que ustedes lo deben conocer, a Leo, y me voló la cabeza porque ahí yo me di cuenta que lo que quería hacer era contar historias con la imagen. Me fue muy bien en todas las, saqué 100 sobre 100 en todas las entregas con Leo, de los trabajos que nos mandaba. Y un amigo de mi padre me prestó una cámara de 35 de rollo, que no tenía, que yo no tenía una cámara, y los primeros ejercicios los hice con esa cámara, que era toda absolutamente manual, y nada, y al tiempo con mi primer cámara de fotos fue una Minolta, y que la compraron en Suecia, mira vos, tenía un lente normal, era una cámara muy barata, y yo todavía era en el año 2001, previo crisis, era todo de los gastos, ya iba a una universidad privada, imagínate, o sea, había que comprar lo más barato que pudiese, pero que funcionase. Además que, como todo,
mi padre veía que yo sacaba buenas fotos, que me iba bien en esa materia, pero tampoco quería gastar un dineral porque no, viste, la típica del pendejo que quiere comprarse la guitarra, la toca 2 veces y la deja, bueno. Sí, Está, sí, 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 entonces, sí. No, aparte de 2001, 2002, complicado. sí, no, complicadísimo. Y tenía una compañera, Laila Pondvik, que también ella vive ahora en Suecia. Ella había vivido en Suecia, tenía hermanos en Suecia y se iba a Suecia a visitarlos. Y le pedí una cámara, le pedí que me Pará, comprara. perdón, dijiste Pontvik, dijiste. Pondvik, Yo trabajo con Pieter Pontvik. sí, Con, será hermano, claro. capaz. Viste, el Uruguay es No, chiquito. es Capaz tremendo, que es es tremendo. o hermano o primo o algo, puede ser. La verdad que no lo Ahí sé. va. Yo a Laila la volví a ver ahora en septiembre del año pasado en el Festival Panorámica, que estuve ahí y la Ahí va. invité. Había ido un montón de veces y todas las veces nunca la había contactado. Y ahora la última vez que iba dije, no puedo, creo que no voy a volver a Estocolmo por mucho tiempo y tengo que contactarla. Entonces la contacté Bien. porque dice, no puedo ser tan boludo y no Sí, sí, llamarla. decilo tranquilo. Y entonces y bueno, y ella fue, incluso me la eligió ella la cámara, o sea, en ese momento Ah, yo no mirá. sabía ni qué tipo de cámara, no había buscado nada ni en internet, no era lo que era ahora, y también nosotros no estábamos tan asiduos a las búsquedas en internet, a tener la tecnología Claro. tan cerca como lo tenemos ahora. Y bueno, y ella me trajo la cámara, o sea, yo le tengo $400, tráeme una cámara. Y ahí, por la fotografía, como le decía, me di cuenta que a mí me encantaba contar historias con la imagen. Leo nos mandaba a hacer fotoreportajes de plazas, situaciones en plazas, o Ujú. oficios, o no sé, o que eligiéramos un tema, por ejemplo, la costa, yo elegí el río Uruguay y saqué unas fotos en el río Uruguay, y Excelente. nada, era mucha experimentación, o sea, no, Claro. uno tenía que, más que nada, lo que se te evaluaba era bueno, las decisiones que tomabas para mostrar algo, ¿no? Tu punto de vista, los encuadres, ¿no? Y después, obviamente, que estuvieran bien expuestas, que la obturación estuviera bien, esas cosas que él hizo que estabas manejando, el tipo de carrete que tenías, y todo blanco y negro, y nos enseñaron a revelar las fotos en estudio, ¿no? Y ahí, como les digo, ahí yo decidí estudiar audiovisual, porque teníamos entre periodismo, publicidad y audiovisual para elegir en la facultad, 2 años de mucha teoría, de escritura también, que Ujú. eso me ayudó muchísimo para poder Fundamental. expresarme a través de las palabras, de los textos y para los guiones. Y bueno, y después tuvimos 2 años bueno, de producción, guión, fotografía, audiovisual y otras materias que tienen que ver con arte y eso. Y después, ¿cómo terminaste la carrera, digamos, y ya te largaste por las tuyas o trabajaste para alguien? Bueno, un poco. Yo siempre fui muy siempre lo he hecho, con mucha iniciativa de hacer cosas. Ujú. Ya cuando estaba estudiando en los últimos 2 años de facultad o el último año, filmé muchos cortometrajes, tuve oportunidad de filmar 2 veces en 16 milímetros entre el 2000, sí, en realidad entre 2006 y 2008. Ujú. Y filmé, mi padre ahí me había comprado una cámara de video, una Panasonic DVX5 que se llamaba, y bueno, y filmaba en mini DV, y ahí yo tuve un profesor que nos enseñó cine documental, que se llama Christian Pols, y nos enseñó a mirar y a filmar, en un solo plano, cosas en un solo plano, como hacían los Lumière, el cine de inicios del cine, ¿no? Que ponían la Ujú. cámara fija en un lugar, y bueno, nosotros teníamos que poner la cámara y contar algo. Y ahí yo me enamoré de eso, me dije qué importante, qué interesante es, muy cercano a lo de la fotografía, elegir un solo plano Claro. y bueno, y retratar algo. Y, y ahí entonces con esa cámara yo empecé a filmar diferentes cosas, diferentes cortos no solo ficción, pero más que nada documentales de oficios, de un sastre, de un zapatero,
de un hombre que torneaba madera, y hacía vasijas y eso, y bueno, fueron documentales de 5 minutos, eso, esa impronta por salir a filmar me dio me ayudó a tomar muchas decisiones mientras, para contar historias, y bueno, cuando terminé la carrera en el 2006, les dije a unos compañeros, les dije, quiero hacer un largometraje documental, realmente sin saber exactamente qué era en lo que nos estábamos metiendo, porque todo era de 5 minutos, 6 minutos, 8, lo máximo que habíamos filmado era 30 minutos, pero era para la tesis, con todo el equipo y la parafernalia que hay detrás, y bueno, solos, un grupo de recién egresados, decidimos hacer una primera película, y esa fue mi primer peli, con compañeros que estaban haciendo las cosas por primera vez en un largometraje, ¿no? Nos zambullimos para filmar, para aprender y para contar una historia, y ahí surgió Desde las Aguas, que es la primer peli mía, que la filmamos en el 2006 y la estrenamos en el 2009. Tuvimos 2 años, entre 2007 y 2008, haciendo de todo, y la hicimos sin dinero, se fue montando en partes, y bueno, y terminamos de montarla en 2009. En 2009 la estrenamos con efectos cine en un sistema de plataforma, de proyecciones itinerantes con pantallas inflables, que salió por el país. Y la estrenamos también en un festival de documentales acá de Uruguay que se llama Atlantidoc. Y ahí ganamos, sin saberlo también, porque nosotros lo que queríamos era presentar la película y ni siquiera sabíamos que estaba en competencia. Y ganamos Mejor Documental del Uruguay en ese momento, en ese festival. Habla de Villa Santo Domingo de Soriano. Nosotros buscando temas, fuimos a Villa Soriano, y yo le dije, miren, está el primer poblado del Uruguay, y cerca de mi ciudad, podemos ir a conocerlo, y fuimos ahí. Y bueno, resulta que había llegado una antropóloga hacía un par de meses atrás, haciendo todo un linaje desde los indios hasta la población actual, y les dijo que si no pasaba algo en Villa Soriano, si ellos no se movían como población, iba a desaparecer. Algo bastante dramático, porque, o sea, no iba a desaparecer Villa Soriano, o cuándo iba a desaparecer. Y eso para nosotros fue todo como un puntapié para decir, bueno, contemos algo acá. Obviamente que no, la antropóloga tiene un pedacito de la película, habla más que nada de la historia, y los personajes también hablan, algunos de la historia, algunos hablan de los conflictos que tiene los pequeños poblados del interior de los países, que tanto acá en América como en Europa van quedando los viejitos y todo el mundo se va, porque no hay oportunidades, porque hay grandes extensiones de campo, se necesita menos gente para trabajar, y bueno, eso es lo que pasa en Villa Soriano, y ellos esperando siempre que, no sé, que venga un gobierno y les haga, no sé, un 5 estrellas en un lugar que no necesita un 5 estrellas. Claro. Se invierta en casinos o cosas rarísimas, cuando en realidad lo que vas a buscar es paz, naturaleza, y bueno, puede haber otro tipo de inversiones que sí que sean más acordes a esos lugares. Y bueno, de eso se trata el documental, que fue como la primera experiencia realmente en cine para todos nosotros, y por ejemplo, con 2 de ellos hice mi segunda película, y con uno de ellos, que es el sonidista, ha participado en mis otras películas también, en algún rol. Y perdón que te interrumpa ahí. Sí, no, un poquito, una de las preguntas que te quería hacer llegar es, más allá de que esos cortometrajes, el resultado final sean 5 minutos, 10 minutos, hay como todo un proceso detrás que lleva un montón de tiempo, que eso lo contabas hace unos minutitos, pero por otro lado, esto de escribir como a priori algo que se quiere contar, y qué sucede como en la marcha, si eso se reescribe, qué proceso tenés con la persona que va a estar del otro lado del lente, qué te aporta, si realmente lo que vos llevabas es así, o cambiás muchas veces la mirada, cambian, ¿no? Como equipo, contar como un poco lo que sucede en ese hacer, no sé, me resulta como súper interesante, porque
bueno, a veces es eso, tener como esa flexibilidad de modificar las cosas en el camino para en definitiva poder transmitir lo que querés contar, ¿no? Sí, te agradezco. Está buena la pregunta porque yo en ese caso soy un bichito bastante particular, comparado con otros colegas que hacen documental también. A mí me encanta todo el proceso previo al rodaje. Te diré que el rodaje no lo disfruto tanto, o sea, no me gusta andar tanto al aire libre y tanto hablando con... es un proceso que lo disfruto, pero ni siquiera, no es nada comparado con la investigación y desarrollo del proyecto y el montaje. O sea, yo esas dos partes las disfruto mucho más. Con respecto a lo que vos me decís, sí, en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, a mí me encanta conocer gente, hablar y pensar mucho la historia que quiero contar. Me encanta que se me vayan ocurriendo cosas, me encanta agarrar la cámara y ir y filmar algo que me sirva para un teaser, ir dándole forma a la película antes de salir a filmarla. Y en eso, o sea, en el documental es lógico que todo cambie, que siempre cambie, que esté abierto, que un guión que escribes para documental se abra siempre, ¿no? En el proceso de investigación, como de rodaje, como de montaje. Entonces yo realmente le pongo muchas ganas al proceso de escritura, de investigación. Ahora yo estoy con un proyecto que hace 2 años que estoy leyendo libros de todo tipo, y hablando con personas y bueno, ya definí mis personajes y ahora yo lo escribí. No había tenido tiempo y lo escribí ahora entre enero, febrero y marzo, escribí todo el proyecto. Y bueno, y obviamente es un proceso que va evolucionando, siempre van apareciendo nuevas cosas y va cambiando, y a veces nos ponemos nerviosos porque la financiación de las películas demora un tiempo, porque este cine de autor se financia a través de fondos concursables para la cultura, de las agencias de cine, no sé, del Estado, de los países, de fondos internacionales que vienen de dinero de estados, y bueno, y se hace con socios coproductores de distintos países, y bueno, entonces lleva un proceso largo, pero a veces ese proceso también está bueno porque en ese proceso uno va conociendo, descubriendo canciones, va leyendo libros, va viendo obras de arte, cosas que vas viendo otras películas también que te dicen, mira qué bueno lo que hizo él, yo quizás pueda hacerlo de otra manera y me sirve para abordar tal tema. Entonces, todo ese proceso a mí me encanta. Y siempre lo hago, bueno, y escribo un guión como si fuera un guión de una ficción. Perdona, ¿eso es lo que vos presentás a la hora de eso es lo que yo presento. Sí, cuando desarrollo un proyecto, tenemos una carpeta de proyectos que se escribe, bueno, se define el tema, se define el storyline, el logline, la sinopsis, la motivación, que es como la piedra fundamental de cualquier proyecto audiovisual. La propuesta documental o la propuesta narrativa, el tratamiento y luego del guión. Y son todos documentos. Después vienen los documentos de producción que tienen que ver con plan, con ruta crítica de producción, con presupuestos, con plan financiero, con acuerdos, con cartas, certificados de obra y 1000 cosas que lo feo. Son más de producción, pero de dirección son los que se escriben todos. Siempre, y escribo los guiones como si fuera como si fueran de ficción. Claro. Con los parlamentos porque hice toda la investigación, se desgrabaron las entrevistas, elegí fragmentos de lo que puede cada personaje contarme en diferentes momentos y escribo las imágenes como si las estuviera viendo alguien en una pantalla. Entonces, porque son proyectos audiovisuales y uno tiene que, cuando alguien viene un jurado de un fondo y tiene que leer 60 proyectos, uno tiene que estar muy claro con las ideas, muy claro con las descripciones y tiene que tratar de enamorar a ese jurado y meterlo de a poco dentro de la película.
Entonces yo lo hago así y después lo que sucede después con el documental, en el proceso de rodaje, es que uno no es como la ficción, que se plantea un mes, mes y medio para rodar y tiene que ser todo de una, porque están los actores, porque están todos técnicos. Los equipos de producción de documental son de 3, 4 personas y a veces de una persona. O sea, en mi caso muchas cosas las filmo yo solo. Me he vuelto director de fotografía con el tiempo también de las películas, porque mucho lo termino definiendo yo y filmando yo. Tengo mis propios equipos y muchas cosas voy y las filmo y tomo decisiones yo en cuestión de fotografía. Más allá de que en todas mis pelis he tenido un director de fotografía. Incluso El año entre los dos, que es la última película que estrenamos el año pasado, que se filmó en un 70% en Suecia, un 80%, una parte de la dirección de fotografía es con un director de fotografía, no la hice yo sola. Entonces, en el rodaje está abierto también ese plan de rodaje, ese plan del guión. A veces uno escribe y describe las cosas y cuando va no son tal cual como uno las imaginó, pero sí está la esencia y eso es lo importante. Para mí, me da una seguridad de decir, esto va a pegar con esto, porque yo al mostrarla a ella en este lugar, eso es cuando no hay talking head, ¿no? O sea, cuando no hay entrevistas, por lo general. Una película no tiene entrevistas, tiene unas reuniones que parecen unas entrevistas entre las hermanas, pero por lo general cuando no hay talking head o cuando está más abierto, uno llega a esos lugares y dice, bueno, la esencia es esto, lo que yo quiero transmitir es esto, y va a ir, me acuerdo, y sé que va a hablar de tales y cuales cosas que ya me las contó el personaje y que están en ese guión literario. Cuando termino, medio para cerrar la pregunta, cuando termino el rodaje, que ya filmé todo lo que precisaba, ahí paso a la sala de edición, pero antes, con todo el material visionado de lo que filmamos, reescribo el guión literario, lo reescribo con las imágenes nuevas, ya corto, saco cosas y se lo entrego a la editora, o si lo edita la editora y si lo edito yo, lo hago yo, pero ya con un criterio ya premontada casi la película. Claro. Y los procesos míos de montaje demoran 3 meses, máximo 4. Porque ya viene todo bastante digerido y creo que ese proceso que hice previo al rodaje fue muy valioso y bueno, sé que hay colegas que se sientan en la sala con un montón de material y empiezan a armar una película ahí, que se habla en documental sobre todo en la nueva escritura de la película, que es cierto, hay una nueva escritura, pero hay veces que esa escritura está muy abierta y hay veces que está un poco más contenida. En el caso mío está un poco más contenida, por eso que el proceso de montaje en mis películas demora entre 3 y 4 meses y no lleva más de pocos cortes. O sea, en pocos cortes de montaje ya definimos la película en su estructura, más allá que después se ajusten cositas. Pero a mí me parece sano. No me parece que uno tenga que llegar a una sala de montaje a ver qué hago. No, uno tiene que llegar a una sala de montaje ya con muchas cosas. Claro. Hace poco escuché a Herzog que decía que se ponía muy mal cuando llegaban sus alumnos con terabytes de material rodado. A ver qué saco de acá. Sí, y a ver qué construyo con esto. Y dice que eso quiere decir que el proceso de trabajo previo no estuvo bien trabajado, que no se sentaron realmente a pensar exacto lo que estaban buscando. Claro, por ahí tienen la idea, pero no está... Claro, y además hay una cosa que no es menor, ¿no? Uno cuando no define del todo muchas cosas, el proceso de rodaje se hace larguísimo y se hace costoso. Claro. Y uno necesita ir muchas veces a un lugar a filmar y a pedirle al personaje de vuelta a una cosa. Entonces creo que no es perjudicial, me parece. Y yo sé, no es mi caso, pero sé que el editor se termina cansando, el productor se termina cansando y el director se termina cansando. Entonces yo creo que... Trayéndolo a otra escala... Raro, ¿no? Soy un bicho raro, perdón. No, ¿cómo raro? Al contrario. Yo creo que
Justamente te iba a decir, llevado a la escala mucho más chica la fotografía, en una foto, por ejemplo, el típico, esta la hago así, después lo arreglo en Photoshop. Viene a ser una cosa así a otra escala, ¿no? Que después tenés que, te rompes la cabeza editando, sacando cositas, moviendo, cambiando, cuando en realidad lo podrías haber resuelto. Claro, o sea, cuando vos haces mejor tu trabajo, o bueno, o más, no mejor, más pensado, claro. más, a veces un poquito más cuidado, vamos a decir así, un poquito más cuidado, sabes que después el resultado, el trabajo va a ser menor, ¿no? O sea, de postproducción, sea de una foto o de una película, es así. Queda más orgánico, queda mejor. Y ha sido un proceso que, o sea, como todo, uno va aprendiendo en el camino y yo también, para Desde las Aguas, es eso, filmé muchísimo y filmé personajes que de repente aparecen un poquito y otros que ni aparecen y filmé. Y después por eso el proceso de montaje nos llevó mucho tiempo, también porque estamos aprendiendo. Claro. Para Tus padres volverán también filmé bastante. Bastante menos que el otro, pero filmé bastante. Y ya para cuando empecé La nieve entre los dos, que me llevó 8 años, ahí ya estaba así como diciendo, es esto y esto y esto y no más. O sea, cuando iba a filmar alguna escena de algo, es esto, esto y esto y no preciso más. Incluso Mónica, que es la coproductora de Suecia, me decía, ¿estás seguro? ¿No precisás? La coproductora de Chile también me preguntaba, ¿estás seguro? ¿No querés filmar algo más? No, ya está, es esto, no preciso más nada. A veces tirás algún plano más, ¿no? Sí, y no te digo que filmamos cosas que no estaban en el guión también, que vimos un lugar y dijimos, podemos inventar esto, y lo hicimos. Pero es bastante concreto, o sea, no es que estás horas viendo a ver qué es lo que haces, ¿no? La importancia de planificar, ¿no? Y uno, como un poco esta palabra vinculada, porque también sos docente, ¿verdad? Sí, era docente. Bien, eras docente. Bueno, pero fui 6 años docente, sí. Nada, la importancia también como de saber que, primero de conocer a quienes vas a tener adelante, las personas que forman parte como de tu clase, poder leer y poder identificar como esos intereses y poder como organizar eso que los atrape, que los motive, es como fundamental. ¿Qué ingrediente, independientemente del grupo, del lugar, de la cantidad de personas y de intereses, qué cosa no puede faltar en ese momento como de transmitir o de querer enseñar a la gente que está como del otro lado? Enseñar a aprender, ¿no? Porque no es que uno esté ahí adelante brindándolo todo, porque aprendes permanentemente. ¿Pero decís en un rodaje o en una clase? Sí, con la gente con la que compartís. Me fui específicamente a la docencia, vinculando la palabra planificar, pero qué cosas no pueden faltar en cualquier lugar del mundo con la gente que trabajás, que hay algo como en común, independientemente de la cultura también. No, o sea, para mí y creo que también me has preguntado eso hace un ratito, o sea, la gente con la que uno trabaja y cómo uno tiene que transmitirle las cosas, eso es una cosa que aprendes también. Y yo creo que cuando vas a ir a filmar algo, vas a hacer algo, ya sea en el rodaje o en el montaje, con cualquier persona del equipo uno tiene que hablar, tiene que mostrarle referencias, tiene que mostrarle cosas que ya filmó. Después uno repite un poco los roles, ¿no? O sea, que uno ya se siente cómodo trabajando con ciertas personas y esas personas ya sabes que más o menos están en la misma sintonía que vos con el paso del tiempo. Pero sí, por ejemplo, me pasó con fotógrafos de no saber explicarle exactamente lo que que no tuviesen en el inicio no tanta experiencia y que uno no tuviese experiencia de explicarles qué era lo que uno precisaba o las decisiones que tenía que tomar, cuando en realidad alguien está escribiendo con la cámara por vos en ese momento, vos no estás sosteniendo la cámara. Entonces, lo mismo en el sonido y todo, o sea, uno va aprendiendo cuándo precisas un sonidista, cuándo no, vas aprendiendo a decirle al fotógrafo las cosas que vos necesitas y cómo querés que lo filme, que escuchen lo que está diciendo el personaje, que atiendan lo que el personaje está haciendo,
que está bien que se fijen en la luz, en el encuadre, ¿no? En los movimientos de cámara, pero que se fijen qué es lo que pasa delante de la cámara, que es lo más importante de todo. Porque sobre todo, no, en la ficción también, pero en la ficción está todo mucho más controlado, ¿no? Es acción, corte, y acá empiezan a suceder cosas delante del cuadro. A veces uno las controla más, a veces las controla menos, pero lo importante es lo que está ahí adelante. Puede quedarte sobreexpuesto o un movimiento de cámara malo, pero si lo que está pasando dramáticamente delante de la cámara es convincente, es real y está acorde con lo que se viene contando, ya es parte técnica, de repente ya no importa tanto en el documental. Lo que importa es dramáticamente lo que sucede delante de la cámara. Obviamente que todo, y sobre todo la fotografía, tiene que ser bella, tiene que estar bien, y para eso tiene uno que hablar con las personas que va a salir a filmar, y bueno, y que ellos te compartan, ¿no? Su punto de vista acerca de lo que van a hacer, que te propongan. Obviamente es uno el que tiene más claro todo, y a veces te proponen algo que decís, no, me parece que por ahí no va, porque yo, y explicar por qué no va por ese lado, o agradecer en el caso de que sí, qué bueno que está eso, sí, hagámoslo, total, no pasa nada, después vemos. Pero yo creo que tiene que haber en el rodaje de una película o en el hacer una película mucho diálogo con el equipo. Tenemos que estar todos como entendiendo hacia dónde vamos, en sincronía. Eso es lo más importante. Y me pasó algunas veces de que, no sé, estaba sucediendo algo y el fotógrafo decidió reencuadrar o decidió mover hacia un lugar la cámara y decís, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué? Y tuve discusiones en algún momento en eso de yo no haber dicho las cosas como debían, y capaz que el fotógrafo también un poco inexperiente, o sentir o no ver exactamente lo que estaba sucediendo y lo que estaba contando, y bueno, decir, por ejemplo, una regla básica mía es, si alguien se emociona frente a la cámara, no reencuadres, sino no le acerques al rostro la cámara. Ya está emocionado, o sea, si está emocionado, claro, en un plano general, estamos en un plano general, si está en un plano medio, es un plano medio, o sea, por algo se emocionó ahí en ese lugar y vos estabas filmando en ese lugar, o sea, eso de ir a sumiar porque se le está por caer la lágrima o porque no sé, no, ya está. Entonces son cosas que uno va aprendiendo y yo lo que le digo muchas veces a los fotógrafos es, dejá que el personaje te va a decir lo que tenés que hacer, o sea, casi, o sea, no, dejalo, vos definiste un encuadre, definiste lo que está ahí pasando y dejá que eso suceda. Te va a ir diciendo. En una vos vas a sentir que de repente tenés que o cambiar de posición o reencuadrar, pero es en un momento. Y otra cosa que quería decirte es que con respecto a hacer cine, yo considero muy importante que un director haya fotografiado, que un director haya montado, que haya escrito un guión y viceversa, que un fotógrafo haya montado algo. Porque ahí uno tiene, o sea, el cine es tiempo, distinto a la fotografía que es un instante, el cine uno construye con el tiempo, como decía Tarkovsky, ¿no? Esculpir el tiempo, el libro de Tarkovsky. Y bueno, y es eso, o sea, entonces, si uno aprende a montar y ve la duración de los planos, la cadencia, en el ritmo de la película, cuando está filmando también tiene en cuenta eso, o sea, ¿de qué me sirve que vos arranques y cortes? No, deja que hay un tiempo y el movimiento de la cámara y todo tiene que ver una cosa ligada con la otra para construir una narrativa. Pregunta, cuando vos escribís o cuando más o menos craneás un documental, ya tenés una idea de, por ejemplo, el color, esa edición que va a llevar, o te ha pasado de que has cambiado de
de idea en el transcurso de una filmación, por ejemplo, o porque, como hablabas ahora, te propuso el fotógrafo, te dijo, mirá, esto estaría bueno con determinadas tonalidades o lo que sea, ¿eso lo manejás? ¿Puede suceder de que lo cambies en el transcurso o vos ya vas con la idea fija y decís, no, esto lo quiero representar todo de esta manera? Bueno, si uno lo piensa, ¿no? Piensa si va a ser... lo que pasa con mis películas es que es bastante naturalista la fotografía. Claro. Muy pocas veces usamos luz artificial, usamos mucha luz natural. Entonces ya eso marca muchísimo el tratamiento de color igualmente sí uno después uno igual piensa, esta escena como es, por ejemplo, más onírica, me pasó con La nieve entre los dos, que es una escena más onírica y el personaje como que se mete en sus recuerdos y viaja hacia el pasado a encontrarse con las cartas de su padre. Toda la primera parte de la película está entre lo terrenal y los sueños y los recuerdos, y ahí uno juega un poco, puede cambiar un poquito el color, y sabe que hay algunas escenas que no van a ser tan, bueno, que uno puede jugar un poquito con el color, ¿no? Claro. Pero no, por lo general uno filma bastante natural todo, con un color naturalista, y después puede jugar o escuchar al colorista que juegue un poquito con el color, pero no se va mucho. O sea, vos viste la nieve entre los dos, sí. Pablo, no sé, Nati, si vos lo pudiste ver o no, pero también incluso las partes oníricas el color no varía tanto. Hay pequeños retoques de color en algunas escenas, pero en realidad está bastante... Y eso me ha pasado bastante a las pelis, ¿no? Así que sí, bueno, pero sí uno piensa, por ejemplo, yo ahora les conté que estoy con un proyecto nuevo y ya lo escribí y ahora estaba filmando algunas cosas para construir un teaser que es un video editado el teaser que es para dar una referencia narrativa y visual de cómo puede llegar a lucir la película. Y bueno, también filmé en una casa antigua y pensé, podría ir en blanco y negro. Y ahora cuando lo estaba editando dije, no, ¿por qué? O sea, ¿qué estoy queriendo? Eso es importante. ¿Qué es lo que uno está queriendo decir cuando toma tales o tales decisiones? De lo que sea, ¿no? La música, el sonido, la imagen. Decís, pero ¿qué le estoy tratando de transmitir yo al espectador? ¿Por qué esto iría en blanco y negro cuando la película... O sea, está toda en color? Bueno, si hay realmente una justificación clara y está tratado de alguna manera claramente que uno lleva al espectador hacia ese lugar y para que el espectador lo entienda, porque si no lo que te puede pasar es que vos ponés algo en blanco y negro y decís, pero si esto yo ya lo vi en color, ahora ¿por qué lo estoy viendo en blanco y negro? Y lo peor que te puede pasar como director es que saques al espectador del lugar donde lo colocaste. Cuando uno empieza una película, coloca a la persona dentro de la película, puede hacer que la persona participe más o menos dentro de la película, o sea que vos como espectador seas más activo con la película o más pasivo, y ahora lo que no puede pasar es que me generes una duda a mí, que me mostraste algo y después me lo mostraste de otra manera y dije, pero ¿y ahora por qué yo lo estoy viendo en blanco y negro? ¿O por qué estoy viendo esta escena en blanco y negro? ¿No? Entonces, pero sí volviendo a tu pregunta, son todas decisiones que uno va probando, va viendo, va analizando en el proceso, que como te digo, también está abierto. Cuando uno está montando, decís, esto no se me había ocurrido que fuese con esta tonalidad de color, o que el colorista venga y te diga, mirá, bueno, me pasó con La nieve entre los dos, es que, por ejemplo, el colorista había llevado todo lo que tiene que ver con nieve un poquito más hacia los azules, porque las cámaras tiran un poquito más hacia el azul, y yo le dije, no, la nieve es blanca,
vamos a verla blanca. Chau. O sea, si la cámara lo tira un poco más al azul, y ese es un problema de la cámara. Nosotros para mí, cuando le decís a un niño, pintame una nieve, te va a hacer en una hoja en blanco, te va a hacer el contorno en gris del lápiz y no te la va a pintar porque es blanca, si la hoja es blanca. Claro, uno tiende sí a tirar a colores fríos cuando, no sé. Claro, bueno. Me imagino que lo habrá pensado así, supongo. Sí, también tenés todo, o sea, tenés que ver, ¿no? O sea, claro, si por supuesto. está cayendo una noche, lo podés llevar un poco más hacia los fríos, o sea, pero en realidad yo quería que la nieve era blanca, o sea, veamos la nieve blanca. Además, toda esta cuestión de la nieve entre los dos y los personajes y esa idealización de los universos, para los uruguayos, la nieve es blanca, Papá Noel existe y nieva en Navidad en pleno diciembre en Uruguay. Entonces, es eso, tenía que ser así. Y tenía que haber un perro husky siberiano que representara a algo, y porque a nosotros nos encanta, ay, el perro, el husky, los ojos azules o marrones y todo, ¿no? Medio lobo. Y bueno, todas esas cosas para mí eran importantes, ¿no? Está increíble esa película. Divertido. No se tiene que divertir haciendo cine. Sí. Claro, totalmente. Sí. Esa palabra es fundamental. Uno cuenta historias que a uno le gustan y que creen que son valiosas e importantes narrarlas, pero siempre pensando en que alguien las va a ver, que alguien se va a tomar un tiempo de su casa, va a dejar sus tareas y va a invertir un dinero y un tiempo para ir a sentarse en una sala. Y hablando de fotografía, la fotografía tiene que ser bella, tiene que ser hermosa, tiene que ir acorde a lo que estás contando, te tiene que meter dentro de la película y todo tiene que fluir. Y bueno, mucha gente cuando ve las pelis, para mí es muy importante. Desde la primer película, la fotografía, la que hice, es muy importante. Y la gente, después cuando viene la gente y te dice, qué hermosa la fotografía, bueno, buenísimo, porque quiere decir que algo más de la película le gustó, independientemente de la historia o si se emocionó o no. Y eso, es cine, es fotografía y es audiovisual y narramos con la imagen. Y si la imagen hay muchos documentales que, como les decía, lo importante es lo que sucede ante la cámara, lo que estás contando. Después si hay errores, como se movió la cámara, o está mal el audio, bueno, son cosas que pueden pasar y que están permitidas dentro de una narrativa documental. Siempre uno, como hablábamos recién, tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible para que después uno trabaje menos en tapar agujeros y a su vez, lo que decía, tratar de que el espectador que ya se predispone a una narrativa con condiciones que sabe que no son ficción, igualmente no lo saquen de la película y cada vez se meta más dentro de la película y que todo funcione de una forma coral, la música, el sonido, la imagen, los personajes, y que cada vez uno se emocione, llegues a la emoción, llegues a conectar, si no te emocionas por lo menos a conectar con ese personaje y con esa historia. Pregunta, ¿cómo diste con esta historia hablando de la nieve entre los dos? A través de mi segunda película, Sí, Tus padres volverán. Es una película que cuenta la historia de 154 niños muy buena. Políticos que los subieron a todos arriba de un avión, los reunieron en Madrid, de diferentes partes de Europa, los subieron en un avión y los mandaron a Uruguay a que estuvieran 20 días con sus familiares. Tuvieron la oportunidad que los padres no tenían de poder volver al país, y estos niños, la mitad de 8 para abajo, era prácticamente una primera vez, aunque se fueran con 2, 3, 4 años, era como una primera vez volver al Uruguay. Algunos que habían nacido en el exilio y era la primera vez que iban al país idealizado de sus padres. Y la segunda tanda de 8, 9 para arriba hasta los 17 era un reencuentro con el Uruguay, con la familia, con el barrio, con los amigos que habían dejado y que iban con una impronta distinta a los más pequeños, ¿no? Y esta película habla de eso, de la identidad, de la construcción de la identidad, del reencuentro y de llevar un mensaje importante para la reapertura, que contribuyera con la reapertura
democrática del Uruguay. Ese era el objetivo de este viaje. Y lo que cuenta la película es lo que le sucede a los niños cuando viajan a Uruguay. Y no solo eso, sino también cómo vivieron o cómo vivían el exilio de sus familias, de sus padres, su exilio, su propio exilio. Y cómo este viaje los ayudó a darse cuenta de que ellos también eran una parte uruguayos y eran una parte españoles, italianos o suecos, ¿no? Y entonces de eso trata la película, de la identidad y la familia, la construcción de la identidad y la familia. No tanto, o sea, sí obviamente ponen de vuelta, ponen de vuelta sobre la mesa el tema del viaje de los niños, pero de ahí parte, ¿no? Del hecho político parte todo lo que se construye la película. Y ahí presentamos esa película, le fue muy bien en Uruguay y después fue invitada a una gira internacional por Europa y después en un mismo año una primera tanda por varios países de Europa, después por varias ciudades de Estados Unidos y México. Y ahí conocí en el primer viaje, fui a Europa y pasé por Estocolmo y conocí a Inés y a Claudia, una de las tres hermanas Noweched. Y Inés, y estaba Julián, también el hermano menor. Inés se acercó después de la función, que la dimos ahí en el centro de Estocolmo. Y bueno, como viene, viste, después de las funciones, la gente viene a hablarte, a contarte cosas, a decirte cómo le tocó la película. Y bueno, ella me contó que que ella no, al final con sus hermanas no habían viajado, que los papás, la mamá había tenido miedo de enviarlas en el vuelo, y bueno, y entonces no viajaron, pero que se había sentido muy tocada por las historias de exilio de los demás niños, del vuelo de los niños, ¿no? Y entonces me contó que tenía centenares de cartas escritas entre ella y su papá, que había quedado preso en el penal de Libertad durante 12 años, más 2 años más en el Punta Carretas. Y me pareció, que me contara eso, me pareció alucinante, ¿no? Como una niña se escribía cartas con su papá para mantenerse juntos, acompañarse. Entonces, nada, ahí hablamos un poco y después yo la invité a ver si le interesaría a ella hacer una película con todo ese material, y empezamos a trabajar, y eso fue en el 2016, y la película la terminamos en el 2023. La terminamos a la película. Llevó mucho tiempo, es una película como la más ambiciosa que he hecho yo, no solo por la distancia que tiene que ver con viajar tantas veces a Suecia para la investigación, para hablar con Inés, todo lo que nos llevó, cientos de charlas así, virtuales, para leer las cartas, para ver cómo podía abordar la historia, sino también en lo narrativo. Para mí, yo considero que es la película que expuse realmente una mirada, no sé, como que tiene un trabajo audiovisual muy, muy potente, donde ahí en esta película tuve la oportunidad también de todo lo que he conocido, todo lo que he aprendido, de volcarlo profesionalmente dentro de la película, y tomé muchas decisiones que son unos desafíos muy grandes narrativamente, y me gusta mucho. O sea, yo creo que, o sea, si todas las películas que uno hace tienen algo distinto y le aportaron algo distinto, y uno considera que son muy importantes en sus temas, pero creo que la nieve entre los dos, a nivel profesional, como director, es la que más me completa de alguna manera hasta el momento, ¿no? Por todas las decisiones que tomé y por todo lo que implicó para mí construir esta historia, a mí me encanta la película. Y me siento muy bien decir, qué bueno que tomé todas estas decisiones. Entonces, hablando de la narrativa, perdona que te corte. Yo tuve la suerte de verla hace poco, acá en Estocolmo, y hablando de la narrativa, es increíble. ¿Cómo te puedo explicar?
todo lo que te generan, hasta cómo están manejados los silencios de las personas, todo lo que te dicen los silencios de las personas en esas pausas y esas... Porque pasan muchas cosas, las lecturas de las cartas, te dejan la cabeza trabajando y se generan unos silencios que no te pueden parar. Dicen un montón, no te puede parar de funcionar la cabeza. Aparte es muy emotivo, ¿no? Uno se pone en esa situación y decís, esto es increíble. La verdad que está muy, muy bien lograda este documental. Bueno, muchas gracias. La fotografía es tremenda, o sea, es todo. A mí la verdad que me encantó, y sobre todo que es muy emotivo, ¿no? Claro, viste que ahí está todo el trabajo previo que uno ha hecho, que le ha llevado de pensar y repensar y escribir y hablar tanto con Inés y bueno, y tomar la decisión de decir, ¿cómo cuento esta película? Es una película sobre cartas, sobre correspondencia. ¿Qué voy a poner? A Inés leyendo una carta a la cocina de su casa y a la hermana leyendo una carta en el living de la casa, claro, y al papá leyendo una carta o escribiendo una carta en el... No, o sea, esto es muy un viaje. Leer una carta es un viaje, es leer lo que otra persona deseó escribirle a otra y la otra persona que interpreta las cosas a su modo. Entonces, construyamos a través de una mirada, una narrativa onírica, el lugar que cada uno desea colocarse dentro de esa carta. Es un viaje hacia el pasado que el personaje decide tomar, a reencontrarse con esta correspondencia escrita entre su papá y ella, y cada uno le pone la emoción y la intención que la otra carta le da y trata de interpretar el lugar de donde está uno y el otro en una época donde el WhatsApp no existía y la comunicación era de otra manera. Entonces, pongamos a ver, tengo todas estas posibilidades. Estoy hablando de otra época, estoy hablando de dos personas que se escriben, que se imaginan los universos del uno y del otro. Entonces, nada, volemos un poco. Usemos el cine como una herramienta para volar, la música, el sonido, la fotografía, como decían ustedes. Es muy importante. ¿Qué mostrás cuando uno está leyendo? ¿Qué no mostrás? Mucha sensibilidad y mucho respeto, ¿no? También para leer todo eso que sucede. Y después hay algo que tiene la película que tiene un golpe de realidad que muchos no esperan a veces, porque uno, no quiero hablar mucho de la película porque quiero que la gente la vea, pero eso de romantizar, viste, que estamos tan lejos y después tiene que haber tremenda unión y vamos a estar para siempre, viste, y bueno pasan un montón de cosas ahí que te dejan como un poco, sí. No me esperabas esto. No, claro, es que ahí, en un momento yo le dije a Inés, está todo precioso esto de las cartas, que se escriban, y que imaginen y que deseen estar juntos, pero la verdad es que los dos sabemos lo que pasó, claro, y que todo no es tan idealizable. O sea, uno puede idealizar muchos escenarios a la vida, pero después la vida tiene su propia lógica, impronta, claro, todo, y suceden cosas, ¿no? Que cada uno no las maneja, ¿no? Que les escapan a uno. Y esto hay que mostrarlo, hay que contarlo, y es parte importante del drama que viven o vivieron, que se vive hoy con la migración o el exilio forzado y que se vivió en aquella época. Familias que bueno, que a pesar de tratar de construir algo, se les hizo muy difícil después volver a reconstruir lo que se rompió, ¿no? Entonces, eso es importante. Aprovecho ya que dicen de verla, los que están en Uruguay la pueden ver en Más Cinemateca, a la película, bien, la página de Más Cinemateca, se alquila de una manera muy económica. Después va a estar ahora a finales, mediados de junio, va a estar en Vimeo On Demand, pero para todos los que quieran, o sea, si siguen las redes sociales de La Nieve entre los dos, así, La Nieve entre los dos,
tanto en Instagram como en Facebook. Vamos a publicar cuando esté disponible en Vimeo On Demand, porque Vimeo On Demand se va a poder ver en todo el mundo. Entonces ya la gente que está en Suecia o en otros países que estén escuchando el podcast van a poder ingresar ahí y la alquilan muy económicamente y la ven en 4K, preciosa. Excelente. Con subtítulos en sueco, en español, en inglés. Bien, y bueno, después yo creo que te vamos a volver a invitar para hablar de algún otro. Este de Tus padres volverán me parece que es tremendo también y quedará para otro podcast porque está potente, está muy bueno. No, y si les digo, les agradezco la invitación y ya les adelanto de que, no sé si a mí, pero capaz que al protagonista sí lo pueden invitar. Este año vamos a estrenar una película que se llama Río Adentro. Eso te iba a preguntar. Una película que trata sobre un fotógrafo, un pescador de Villa Soriano, que decide internarse en los montes nativos a orillas del Río Negro y del Río Uruguay, donde habitan los campamentos de pescadores que salen a pescar en ambos ríos. Y durante 3 años este muchacho de Villa Soriano, que es de origen pescador, de tradición pescador, decide fotografiar ese universo pescador. Va aprendiendo en el camino, un fotógrafo le va enseñando y le va instruyendo cómo registrar ese universo, con el objetivo de escribir de construir editar un fotolibro sobre ese universo pescador. Esta película se llama Río Adentro y lo que muestra esta peli es ese proceso que vive Lucas durante esos años y va construyendo su universo, su fotolibro, y va aprendiendo a mirar su universo desde el arte, desde el lugar del arte. Se ha convertido ¿Cómo es el nombre completo de Lucas? Lucas Mariño Devoto. Lucas Mariño. Perfecto. Sí, Lucas Mariño. Y hace un ratito estaba viendo una entrevista justo de... Sí, estuve viendo. Yo lo tengo anotado, te iba a preguntar de eso, era el último apunte que tenía. No, con Lucas pueden hablar también porque es interesante todo el proceso de él y bueno, y ahora él está en otros proyectos también de fotografía y bueno, y les va a poder contar en su debido momento cómo es un personaje muy interesante y va a ser súper rico para ustedes escucharlo y para la gente que sigue el podcast. Esta película la vamos a estrenar en septiembre, si todo sale como esperamos. Finales de septiembre, para el Día Mundial de los Ríos, y vamos a reeditar el libro de Lucas y vamos a venderlo de una forma muy económica para que la gente que vaya a ver la película, si después desea comprar el libro, se pueda llevar el fotolibro de Lucas a su casa. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Pablo, la verdad, un placer haber hablado contigo, haberte conocido. Ojalá que nos veamos personalmente en algún momento. Seguramente sí, yo creo que sí. Todo se da. Sí, todo se da. Así que bueno, vas a estar ahora en Copenhague, ¿dijiste? Voy a Copenhague, vamos a exhibir La nieve entre los dos en Malmö el sábado 7 de junio. Bien. A las 15:45 en Panora, un cine que se llama Panora en Malmö, 15:45, el sábado 7 y voy a estar yo y va a estar Inés presentando la película. Y al día siguiente en Copenhague, el 8, en la Cineteca de Copenhague. El horario ahora no lo recuerdo, pero si entran a la página de la Cineteca o al de la nieve entre los dos, ahí vamos ya está publicada la fecha de Malmö y vamos a publicar esta semana la de Copenhague. Perfecto, muy bien, todo dicho. Bueno, ¿nos vamos despidiendo, Nati? Nos vamos despidiendo, Pablo, un abrazo enorme. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Bueno, nos despedimos. Dale, Pablo, nos pueden encontrar por el canal de YouTube, Salió la Foto Podcast, de igual manera en Spotify y en las redes Salió la Foto con _ entre palabra y palabra, y bueno, nuestras redes personales, por acá Natalia Pucciarelli Fotografía y Natalia Pucciarelli PH al final,
con proyectos distintos. ¿Y el tuyo, Pablo? Pablo.palmieri6. Me encuentran ahí en Instagram. Dale. Excelente. Hasta el próximo encuentro. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.